placer presentaros, para los que no lo conozcáis, a Ricardo González Monfacho. Él nos va a hablar de un tema que me parece sinceramente apasionante, que es todo el tema del ultramundo, de Shambhala, de todo ese, bueno, ese mundo que no sé si existe o no, pero al menos inquieta el saber que puede existir. Y bueno, es un placer para mí porque además, como algunos saben, viene de lejos, él es peruano, pero vive en Argentina y ha coincidido que podía estar por aquí durante estas fechas y la verdad es que es un placer que nos acompañe. Ricardo, todos muchas gracias. tuyos. Gracias. Gracias, es realmente un honor, un placer estar con gente tan querida, tan amiga, amigos investigadores, expositores y especialmente a Laura, que como dicen ustedes en España, y espero no pronunciarlo mal, se la está currando muchísimo, ¿no? Para que este congreso sea un éxito y podamos compartir no solo investigaciones, sino también experiencias. Y es un poco lo que les quiero compartir esta tarde. No solo lo que he investigado por más de 20 años en mi país de origen, en el Perú, sino que me voy a atrever a contar algunas cosas que parecen que están lindando con la ciencia ficción. Cosas que aparentemente no existen. Cosas que incluso algunos investigadores saben que tienen una veracidad muy importante y sin embargo a veces rehúyen a enfrentar ese tipo de temas. Y me refiero a aquello de que tal vez no solo no estaríamos solos en el universo, sino que tampoco, tal vez, no estaríamos solos en nuestro propio planeta. Me refiero a la vida intraterrestre, el misterio de túneles, emisarios de una civilización perdida o una especie de sociedad mística que algunos esotéricos denominan la Hermandad Blanca. ¿Hasta dónde todo esto es un delirio? ¿O hasta dónde detrás de estas experiencias e investigaciones podría existir un conocimiento auténtico y real? Es un placer estar aquí, así que, como decía Confucio, una imagen vale más que 1000 palabras, y les voy a llevar por un viaje a través de mi país, el Perú, y otros puntos en el mundo que parecen susurrar los ecos de Shambhala, una leyenda que probablemente no es solo una leyenda, sino una realidad. Así que gracias por estar aquí y vamos a empezar este viaje a mi país, al Perú y también a otros puntos en el mundo. Muy bien, ya estamos de lleno. Como ustedes saben, nací en el Perú hace 41 años. Me imagino que no se nota, ¿verdad? Se me ve un poco más joven. Y espero que sí. Empecé en estos temas cuando era un adolescente y deben comprender el contexto cultural en el cual crecí. Nosotros en el Perú crecimos con una cultura milenaria y me refiero no solo a los incas, sino a una serie de misterios que nos hacían considerar lo imposible. Desde Sacsayhuamán, Machu Picchu en el Cusco, las líneas de Nazca, el lago Titicaca. Cuando terminamos el colegio en mi país, nos envían a los museos y allí escudriñamos una serie de cerámicas, huacos, historias, leyendas que parecen contar una historia muy diferente a la que uno supone. Con esto no estoy diciendo que estas cosas fueron construidas por seres extraterrestres. Yo no lo creo. Pienso que fueron construidas por nuestros ancestros. Sin embargo, estos ancestros, al menos en el caso de la cultura peruana, cuentan historias realmente increíbles que se superponen con lo que contaban los sumerios, los egipcios u otras grandes civilizaciones del mundo antiguo, que llegaron seres de las estrellas, que les entregaron conocimientos y que incluso no siempre llegaron esos dioses evangelizadores del cosmos, sino que algunos de esos emisarios de conocimiento habrían surgido de túneles, de cavernas. De hecho, como ustedes recordarán, ya que la historia de mi país con España está muy unida, el imperio de los incas, en una de sus leyendas, la leyenda aymara, habla que fue fundado en el Cusco por un grupo de hermanos, los hermanos Ayar, que habrían salido de unos túneles y luego habrían colonizado el ombligo del mundo. De hecho, muchos cronistas españoles, en la época de la conquista, ya mencionaban que habían túneles de cientos de kilómetros que unían los lugares sagrados del Perú. Tal vez uno de los casos más inquietantes es el del Templo del Sol o el Coricancha. Aunque en años recientes se habla de túneles y una serie de hallazgos e investigaciones, deben saber que de esto en Perú lo sabemos desde hace décadas, no es ningún misterio.
Desde que era chico, mi tío, Juan Mejía Vaca, director de la Biblioteca de Perú, un hombre muy culto, ya nos contaba sobre los túneles, como también lo hizo en su momento Alfonsina Barrio Nuevo. Es decir, esto no es nuevo. Hemos crecido con las historias de las chinganas, palabra que no podría pronunciar en México, por razones que ustedes podrán suponer, pero chingana o chincana significa laberinto, una serie de entramados subterráneos que están conectando con el Ucupacha o el Ujupacha, el mundo de abajo. De pronto un escéptico me dice, no Ricardo, pero es un delirio lo que estás diciendo. Eso es sencillamente una cuestión mística de los incas. Representa el mundo interior, como el Caipacha es el mundo de aquí, del humano, y el Hananpacha es el mundo del cielo. Sin embargo, en la cultura ancestral andina de mi país, eso también es textual, como tal vez lo han podido observar en otras culturas. En esta imagen del Coricancha se ve pues el sincretismo entre la cultura española y la peruana. El templo del Sol y el convento de Santo Domingo. Aunque les tengo una mala noticia, cada vez que hubo algún terremoto o movimiento sísmico en el Cusco, fueron las construcciones de la conquista las que tuvieron que ser reconstruidas, y no en este caso las construcciones viejas de mis ancestros. Pueden ver en el interior del templo del Coricancha pues la belleza de las rocas que están perfectamente unidas en argamasa. Esto ustedes ya lo saben, es solo como una imagen, un pantallazo para adentrarnos en el tema. Pero pueden ver estos mismos muros, como yo los he visto, ya sea en el templo de la Esfinge, en Egipto, o de pronto en Vinapú, isla de Pascua, en la Polinesia, que está bajo jurisdicción chilena desde el año 1888. Hay una leyenda realmente increíble en Perú, y fue uno de los primeros elementos que me introdujo en el tema intraterrestre, cuando exploraba estos asuntos hace mucho tiempo atrás. Se dice que en este templo, llamado Coricancha, la conquista española habría encontrado o habría escuchado hablar de un objeto de poder, un objeto que habrían tenido los incas, y que no solo representaba el sol, sino que ese objeto tenía la facultad de materializar cosas, funcionaba como un oráculo. Los incas le llamaban el Taita Inti, o más conocido en el mundo místico como el Gran Disco Solar. Se encontraba, como digo, en el testero del Coricancha, donde actualmente está el altar de esta iglesia española, allí en el Templo del Sol. Y este disco, se supone, protegía el camaquén o el alma de los emperadores nobles del Tahuantinsuyo, del antiguo imperio del Sol en mi país. Según la leyenda, y esto hay que tomarlo con pinzas, cuando Francisco Pizarro y los otros miembros de la conquista llegan al Perú, y especialmente se producen los saqueos de 1533, un grupo de quipucamayocs, bibliotecarios del imperio, de amautas, de maestros, de gente muy especial, muy sabia de mi país en ese entonces, viaja hacia la selva, hacia donde salía el sol, llamado el Antisuyo, donde sale el sol en Tisuyo cuando se pone sobre la perpendicular de un individuo, y con Tisuyo cuando se está ocultando. Iban hacia la selva porque, según la leyenda, allí vivían los Ñaupamachu, que en quechua significa los de edad vieja, o los Pacopacuris, los guardianes de antes, que, reitero, según la leyenda, era una sociedad de sabios intraterrenos, los maestros secretos del Incario. Y habrían huido allí estos maestros del Tahuantinsuyo a través de túneles que saldrían del Coricancha para burlar tal vez a la conquista y poder adentrarse más tarde en la selva amazónica del Perú. En este caso, en la selva de Madre de Dios, el Parque Nacional del Manú, en frontera con el Brasil. Es más, como ustedes recordarán, se sabe que desde el Coricancha parten una serie de caminos energéticos o místicos, depende con qué ojo uno los vea, si los ve con ojos esotéricos o con ojos arqueológicos. Pero de que existen estas líneas, para algunos imaginarias, que eran conocidas como seques, que van trazando la ruta de panacas, casas reales, huacas, lugares sagrados, y no solo eso. De acuerdo al esoterismo andino de mi país, las entradas al mundo subterráneo, que de acuerdo a algunos viejos chamanes del Perú, están también contenidas en los quipus, que siempre se ha dicho de que los quipus en el Perú
eran una especie de solo sistema de notación del Imperio Antiguo, pero también podría contener otro tipo de información. Como los eques, los quipus y sus nudos estarían marcando ciertos lugares de acuerdo a dónde coloques el quipu y qué quipu. Al menos eso es lo que se enseña en la cultura ancestral de mi país. Si un arqueólogo ortodoxo peruano escucha lo que estoy diciendo, en este momento estaría encendido en una pira de fuego. Pero los chamanes auténticos, sobre todo los de la etnia Quero, saben de estas cosas y mucho más. He tenido la fortuna no solo de recorrer mi país y sus lugares sagrados, sino más de 100 países en el mundo, investigando elementos que puedan coincidir, y hemos encontrado la misma historia que se refiere a estos túneles y la existencia de esta civilización intraterrestre. Uno de mis primeros viajes, cuando tenía 22 años, fue justamente al Reino Quero, una expedición internacional que llevamos a cabo al último reducto de los incas, ya que otra leyenda comenta que en plena época de la conquista española, un grupo de sacerdotes místicos, unos pacos como se les conoce, se habrían refugiado en los fuertes de los Andes, en las montañas más altas, más o menos a unos 5.000 a 6.000 metros de altura, y allí habrían construido una comunidad mística. Son hechiceros que hasta el día de hoy existen. Tienen la capacidad de materializar cosas, controlar la naturaleza, hacer ver cosas que aparentemente no existen en el fuego durante alguna ceremonia. Se les conoce como Alto Misayoc o emisario de las alturas. Estos sacerdotes andinos obviamente no vendrán a España a dar una conferencia. Ni siquiera es común verles bajar a la ciudad del Cusco. Los que podrían acercarse son los Pampa Misayoc, que es una jerarquía intermedia que sí se les permite hablar de estas cosas y obviamente hacer pagos a la tierra en los famosos despachos de la hoja de coca. Pero aún así, esta comunidad de hombres queros que está en los Andes de Paucartambo, en el Perú, en la expedición que nosotros llevamos a cabo, nos contaron cosas increíbles. Estas son fotografías nuestras y aquí están viendo a uno de ellos, que ya falleció. Le conocíamos con el nombre de Pascual. Si les digo que en este mismo fuego que están viendo aquí, este anciano nos hizo ver rostros de otros ancianos en el medio del fuego, y esos rostros, como de hombres ancianos, nos empezaron a hablar. Y créanme que nadie tomó ni ayahuasca, ni se había golpeado la cabeza antes de ir al viaje. Éramos 6 personas en mi grupo expedicionario, pero lo más intrigante, que esas voces nos hablaban en runa simi, una forma de quechua antiguo, y lo entendíamos. Y cuando les preguntamos al anciano Quero por estos rostros de ancianos que nos hablaban a través del fuego en quechua y que entendíamos, le decíamos, ¿qué cosa es esto? ¿Qué nos está hablando? Y nos decía, les están hablando los apus, que en mi país es una representación del espíritu de las montañas, pero también puede ser gente que vive dentro de las montañas. Luego de esta experiencia, nosotros hemos continuado nuestra investigación y viviendo toda la experiencia de contacto que alguno de ustedes ya conoce, he venido difundiendo hace mucho tiempo, tratando de no quedarme solo en el testimonio, de ir y contar lo que me pasó, sino también de investigar, contrastar, por una parte por mi curiosidad, por otra por mi propia salud mental, porque, y lo digo en serio, considero que es muy importante no quedarse solo en vivir las experiencias y contarlas, sino tratar de no perder el sentido común, porque este tema del contactismo con otras realidades es muy resbaladizo. Y lo digo por experiencia. El contacto es real, estas cosas realmente suceden, pero uno tiene que contrastarlo todo para no perder el punto de equilibrio. Y yo casi lo pierdo. Ese año 1996, cuando tuve un primer encuentro material, físico, aunque esto suene un disparate decirlo aquí en este auditorio, con uno de esos Paco Pacuris, con uno de esos habitantes del mundo subterráneo, como mencionan las leyendas viejas de mi país que acabo de mencionar. Ese contacto o ese encontronazo, como ustedes lo quieran ver, me sucedió el 5 de septiembre del ya citado año 96,
formaba parte de una expedición de jóvenes uruguayos y peruanos. Aquí me encuentro, un poquito más joven. Pasan los años. Yo tenía 14 años cuando me acerqué a estos temas, ahora tengo 41. Y estoy aquí en Los Ríos, este es el Palotoa, de la zona de Madre de Dios, donde se supone existe la ciudad perdida del Paititi, que ya mencioné al inicio de esta exposición. Ustedes recordarán que en los años 70, la revista de expedicionarios South American Explorer ya había publicado una fotografía que fue tomada, si mal no recuerdo, también a mitad de los años 70 por el satélite norteamericano Landsat 2. Esta fotografía muestra justamente en esas selvas peruanas una cordillera, que es la cordillera del Pantiacola, y estos puntos que están agrupados en pares serían pirámides. Pirámides más grandes que la de Keops en Giza. Cuando hablamos con los nativos machigengas sobre estas pirámides, que son conocidas como las pirámides de Parotuari, que hasta el día de hoy generan todo tipo de conjeturas, nos dijeron a boca de jarro, son una de tantas pirámides. Al otro lado del Pongo de Mainiki, el Mecanto, un cañón que se forma por la estribación de Vilcanota de los Andes, que se va enterrando en la selva de Madre de Dios, dicen, al otro lado de ese lugar, de ese cañón, de ese Pongo de Mainiki, viven los hombres que visten túnicas largas. No dijeron la palabra túnicas, pero la describieron como si fueran ropajes largos y que vivían en un mundo subterráneo debajo de unas pirámides. Yo lo escuché de los nativos machigengas, de los nativos huachipaire. ¿Y cómo es posible que un nativo te diga una cosa tan soberbia como esta? ¿No tienen Netflix en la aldea para estar alucinando? ¿No tienen acceso a internet? Además de que este contacto y estas informaciones las fuimos rastreando desde el año 95-96. Pero Paititi y los misterios del Paititi, desde el punto de vista subterráneo, no era algo nuevo en nuestro caso. Desde los años 50, diversos grupos de investigación ya hablaban de que allí podría existir una de las entradas al mundo subterráneo. E iré al grano, donde ven estos petroglifos que forman unas caras muy curiosas, en una zona que los nativos denominan Pucharo, una roca de 30 metros de largo y similar altura. Tuve esa primera experiencia con uno de estos, no sé cómo expresarlo, con uno de estos seres. Había acudido allí, este primer contacto, esta primera experiencia, yo me encontraba a solas. Era el 5 de septiembre, como menciono, plena luz del día, eran como las 5 o 6 de la tarde, y había acudido allí para despedirme del lugar, porque habíamos hecho una expedición de 33 días, larguísima, entre los Andes y la selva, y ya estábamos volviendo de esta expedición. Y tenemos una costumbre que de pronto tomamos una piedra de algún lugar de mucho poder, un yacimiento arqueológico o un lugar sagrado, y se la obsequiamos a la gente que nos ha venido siguiendo en esta expedición. Además, se podrán imaginar que con la crisis económica en el Perú era mejor regalar una piedra que hacer otra cosa, ¿no? Y en este lugar estaba buscando las piedras, esto lo he contado 1.000.000 de veces, y uno veía unas arañas tan grandes que si le ponías un plato sopero encima, las patas salían por los lados, ¿no? Entonces, hay un principio hasta místico que dice que si estás en armonía con la naturaleza, nada te va a picar, nada malo te va a ocurrir. Pero por si me fallase la armonía, yo lo hacía con un palo, ¿no? Lo hacía con un palo, iba buscando, pues, estas cosas, ¿no? Que no vaya a pasar, pues, como ese chiste, que están dos españoles, justamente en estas selvas, buscando el Paititi, y uno pega un machetazo y se abre, pues, toda la flora y aparece un tigre de la selva peruana. Entonces los dos españoles empiezan a correr, corre Paco, corre, ¿no? Y cuando van corriendo se encuentran con el muro de piedra y se va acercando el tigre peruano para comérselos, y el otro, Juan, le dice, mira Paco, nos vamos a salvar, y saca una Biblia, la levanta al cielo y dice, Dios, inunda de tu espíritu cristiano esta bestia. Y de pronto el tigre se arrodilla, junta las garras y se pone a rezar. Y Juan le dice, ¿ves Paco lo que te estoy diciendo? No, escucha lo que está diciendo. Y el tigre decía,
Dios mío, bendice estos alimentos que me voy a comer, ¿no? Lo que quiero decir es que uno tiene que estar muy equilibrado en este tipo de experiencias y tener las mejores interpretaciones de cómo ocurren las cosas, obviamente. Pero lo que me pasó aquí no fue ningún chiste. Lo puedo contar así entre amigos en este auditorio, después de tantos años de haber vivido estas cosas. Pero créanme que volver a ese momento, como a otros que he vivido, es alucinante. Reitero, era de día. Yo estaba buscando las benditas piedras cuando escucho un ruido a mis espaldas, como que algo se estaba moviendo. Y me asusté, porque habíamos visto huellas de sachavaca. En Perú, en la selva, la sachavaca es como un tapir grande, como si fuese un cerdo que te pueden vestir. Y yo dije, bueno, viene a por mí. Y justamente en esa primera experiencia yo estaba a solas. Así que con el palo que yo tenía para buscar las benditas piedras, yo me giro hacia atrás para defenderme del animal que yo suponía por sentido común que era lo más propio que me ocurriese allí, que pudiese estar generando ese ruido. Pero al girar hacia atrás no había animal alguno. Un hombre de marcados rasgos asiáticos, no muy alto, más o menos de mi estatura, 1,73 m, 74, aunque parecía más alto por tener una suerte de, voy a llamarle casco sobre la cabeza, de un color como dorado, al igual que su vestimenta, lo que tuviese, era como una especie de túnica, voy a llamarlo así, de aspecto metálico, también dorado, una larga y delgada barba que le llegaba casi a la altura de la cintura, y un aspecto muy oriental, como mencioné. Cuando yo vi esto, y no lo estaba soñando, estaba sucediendo, por poco y me desmayo, pero me quedé entumecido, ni siquiera podía respirar ni me podía mover. No sentía que aquello fuese maligno, no sentía que aquello fuese algo malo, pero sí tenía miedo a lo desconocido. Y de pronto escucho una voz en perfecto castellano en mi cabeza que me dice, tranquilízate, vengo para compartirte un mensaje. Y empiezan a sucederse una serie de visiones, como si alguien hubiera puesto una pantalla tridimensional frente a mis ojos. Y me mostraba una serie de cosas que con el transcurrir de los años me han ocurrido. Por ejemplo, y recuerdo ahora mismo, aquí en esta charla, que me muestra un lugar que yo reconozco sin conocerlo, pero lo sabía, como si este ser hubiese plasmado la información en mi cerebro, que era un lugar de Mongolia, el desierto de Gobi, y que yo viajaría allí. También me hizo sentir que en algún momento visitaría túneles vinculados a viejas instalaciones subterráneas que involucra a este tipo de seres, de entidades, hombres como nosotros, tal vez descendientes de una humanidad desaparecida. Y estas cosas empezaron a ocurrir. Ustedes podrán imaginar que luego de esta experiencia, yo cuando volví a Lima, yo trabajaba como representante de una firma internacional en un laboratorio, había estudiado mercadotecnia y para nada pensaba dedicarme a estos temas. Los investigaba, pero yo seguía mi vida como cualquier persona normal. Pero dije, voy a hacerme cargo de lo que me ocurrió, así se burlen de mí. Yo no puedo quedarme callado con lo que me pasó. Voy a escribir un texto, que de hecho Luciérnaga lo publicó en su momento, Los Maestros del Paititi, contando esta historia. Y nunca me imaginé cuando salió la primera edición en el Perú, que fue muy exitosa, que me invitaban pues a los Estados Unidos, a muchos países, a contar la experiencia, porque otros testigos en otros países o habían visto, o habían escuchado, o habían recibido información de exactamente la misma entidad. Yo aparecí en la televisión del Perú contando todo esto, estos contactos, estas experiencias, acepté las invitaciones y, como pueden suponer, me despidieron del trabajo. Así que esto un poco para los escépticos y desinformadores que piensan que uno hablando de estos temas a más a fortuna les puedo garantizar que no es así. Cuando te pasa una cosa increíble, te atreves a contarla. Es sencillamente esto. Y lo sigo haciendo porque creo que vale el esfuerzo, porque creo que detrás de estas experiencias, por más que yo tenga todavía muchas preguntas al día de hoy, son reales. Y hablo también en nombre de aquellas personas que han vivido cosas que no se pueden explicar y que han sido ridiculizadas. Esta es una recreación del ser que vi en la selva, hecha por una artista argentina en arcilla,
que representa un poco ese hombre asiático que surge en medio de la selva, ese inolvidable 5 de septiembre de 1996. Y tal y como me ocurrió en esta experiencia, sigo avanzando en este viaje, tuve la ocasión, sí, de estar dentro de un mundo subterráneo, pero abandonado, y me refiero a la Cueva de los Tallos en el Ecuador. Sé que se ha escrito mucho sobre la Cueva de los Tallos, y penosamente mucha gente que ha escrito sobre ese particular nunca estuvo en la Cueva de los Tallos, o solo estuvieron en la boca del túnel, se tomaron la foto de rigor, la subieron a Facebook y son grandes investigadores. Lo que nosotros hicimos, y también por aval de estas experiencias, fue viajar a esta zona que se encuentra en la provincia de Morona, Santiago, en el Ecuador, y que se hizo muy conocida a fines de los años 60, cuando el húngaro argentino János Móricz, gracias a sus contactos con los nativos del Ecuador, logró persuadirles para que le permitiesen bajar por un túnel y encontrar allí, siempre según el testimonio del señor Móricz, una biblioteca metálica, con símbolos, con información de una civilización desconocida. Hasta el día de hoy, las discusiones en torno a la Cueva de los Tallos son enormes, más aún luego de que Erich von Däniken, el escritor suizo alemán sobre misterio, había publicado una información relativa a estos laberintos que se encuentran en el Ecuador, a pesar de que el bueno de Däniken nunca bajó realmente a los túneles, sino que solo hizo una investigación preliminar en la superficie. Para que tengan una idea de esta odisea, aquí están viendo nuestro equipo tecnológico de última generación. Un nativo shuar con una soga. Aquí están viendo un túnel de unos 2 metros de diámetro. Y aquí un árbol. Tecnología bien barata, ¿no? Ese árbol se coloca sobre el hoyo y obviamente pues con esta soga y una polea medio oxidada uno va bajando por un túnel en forma de chimenea que tiene más de 63 metros de longitud, más o menos un edificio de 15 pisos. No vayan a pensar que nosotros teníamos pues un gran presupuesto, nadie financia nuestras expediciones. Nosotros, con nuestros propios y humildes recursos, hacemos estos viajes por el mundo para tratar de encontrarnos a nosotros mismos y obviamente investigar estas cosas y compartirlas. Teníamos mochilas en oferta de Decathlon, o sea, con esas cosas bajamos. Pero eso sí, con mucha energía, con mucho entusiasmo, porque luego de recorrer 3 días sin salir a la superficie ese lugar, 3 días enteros, a más de 200 metros bajo tierra, nadie me va a decir que no hay evidencias de túneles, de acomodamientos artificiales en ese mundo subterráneo. Estas historias se escuchan mucho por mi país en el Perú, por el Ecuador, por Bolivia, en los Andes, pero no solo en Sudamérica, sino también aquí en Europa. Cada cierto tiempo hay algún estudioso, algún geólogo que aparece en televisión y dice que la Cueva de los Tallos no tiene ningún tipo de evidencia de civilización humana. Y es un delirio, porque no todo lo hizo el diastrofismo o la erosión. Hay cosas que son perfectamente artificiales, que fueron construidas o acomodadas en túneles originalmente naturales, además que se han encontrado piezas arqueológicas en su interior, que han sido reportadas al gobierno del Ecuador y que ha contado con científicos en estas expediciones. Pero bueno, todo esto, aquí estoy yo, ¿no? Todo esto de aquí son formaciones naturales, a 200 metros bajo tierra, que todo esto lo hizo la naturaleza. Yo creo que una parte no la hizo la naturaleza, creo que fue acomodada por una civilización que podría estar conectada con ese mundo intraterreno y con esos esquivos emisarios de ese mundo subterráneo, como lo que me pasó en las selvas del Paititi, allí en Madre de Dios. Para más INRI, no se olviden que en 1976, en el mes de julio, el astronauta norteamericano Neil Armstrong, el primer hombre, oficialmente hablando, que habría estado en la Luna, un gran esotérico, masón grado 33 del rito de York, viajó a la Cueva de los Tallos. Y por si algún despistado dice que eso no es cierto, aquí tienen al señor Armstrong dentro de la Cueva de los Tallos,
y tienen también los recortes. Esto gracias a una colaboración de Gerardo Peña Mateus, el abogado de Juan Morís, con quien tuve la oportunidad de compartir en Guayaquil, de cómo llegó el astronauta a la Cueva de los Tallos, y esto generó una gran repercusión en la prensa ecuatoriana. Obviamente no fue para ver arañitas y ver polvito de una cueva perdida en el Ecuador. Nunca se supo para qué vino. Algunos estudiosos minimizan la visita de Neil Armstrong a la Cueva de los Tallos. Otros la exageran. Lo poco que yo sé es que Neil Armstrong y los británicos que viajaron con él en esta expedición, que como digo costó $2 millones en ese entonces, plata de ese entonces, no iban a por construcciones posiblemente humanas dentro de una inmensa cueva, y tampoco iban a por las planchas metálicas que habría reportado Morix. Iban para investigar unas pequeñas criaturas, unas criaturas humanoides, que los nativos shuar denominan Sunkis y Nuncuis, que los indios pemones en Venezuela le llaman Amaicoc, que los mexicanos le llaman chaneques, y podría continuar así. Son criaturas que no tienen nada que ver con los grises que tanto se habla en la ufología, en los polémicos casos de las abducciones, no tienen nada que ver con ello, sino unas criaturas que lucen más o menos como esto. De acuerdo al testimonio de Morris, le transfirió toda esta información a su abogado, cuando él bajó con una lámpara de carbón para buscar la biblioteca metálica en la Cueva de los Tallos, él como que pierde el aire y se desmaya. Y en ese momento unas criaturas pequeñas, estos Sunkis, según los shuar, lo levantan a Morris y lo llevan hacia un salón más grande, donde siempre, según el relato polémico de Morris, estaba esta biblioteca con símbolos que contenía la información de la humanidad o historia de la humanidad en los últimos, siempre según Morris, me atajo, 250.000 años atrás. Una herejía a nivel ortodoxo arqueológico. Pero yo sé que algo de verdad hay, porque con mi expedición del año 2002 vimos a estas criaturas. Incluso a una de ellas muerta, en posición fetal. Cuando yo la quise fotografiar, uno de los miembros de la comunidad shuar me dijo que no lo hiciera porque esto podría atraer más gente a la cueva y afectar obviamente su paz y la forma como ellos viven. Y les preguntaba cómo se habían enterado de todo esto. Y nos decían que los nativos bajaban a la cueva para buscar los huevos de los tallos, estas aves que se encuentran en el mundo subterráneo. Y allí encontraban a estas criaturas bondadosas, que no son agresivas, que llaman Sunkis, como ya dije, y que iban subiendo estas criaturas a los pisos más próximos a la superficie y se dejaban morir allí, como lo haría un delfín o una ballena, dejándose morir en las costas para llamarnos la atención. Dicen que esto empezó a coincidir con la contaminación de petróleo en la selva del Ecuador, con la contaminación de los ríos y un largo etcétera. Fue increíble. Y no solo los shuar, sino otros nativos con los que he compartido en América del Sur, en América Latina en general, nos han contado la misma historia. Y nos dicen que hay una marca de sus ancestros en rocas, en cuevas, que te dicen, por aquí se puede ingresar al mundo subterráneo, y los celadores del laberinto son estas criaturas pequeñas, los Sunkis. Podría poner muchas imágenes, pero como ejemplo, en la fortaleza de Cuela, en la cultura chachapoya, en la zona andina noreste del Perú, están representados. Aquí no se nota mucho, pero lo pueden buscar luego, la cueva de Tiquitiqui, allí en la isla de Pascua. En Honduras, donde se encontraría otra ciudad perdida como el Paititi, llamada Ciudad Blanca, y los propios petroglifos de Pucharo en las selvas del Paititi. Si alguien piensa que todo esto es casualidad, le puedo recomendar un buen psicólogo. Lo más inquietante es que estas pequeñas criaturas parecen estar sirviendo o estar conectadas a lo que Morris denominaba los taltos, seres más altos, más humanos, más parecidos a nosotros, como lo que me ocurrió en las selvas del Paititi con este ser, y que formarían parte, y aquí sí entramos en un tema más resbaladizo, en un tema más esotérico, que formarían parte de una hermandad blanca, de una sociedad de misterio, de seres muy evolucionados, supertelépatas, que se supone son descendientes de una cultura perdida,
Se cree que ellos son los descendientes del legado de Shambhala, la ciudad de paz del desierto de Gobi. Es un tema, como anticipo, bastante más complejo y hay que ir muy despacio, caminando de puntillas para no equivocarse. Pero alguien que no caminó de puntillas y tenía muy claro el tema fue Nicolás Roerich, el pintor y humanista ruso, nominado al Premio Nobel de la Paz, el creador de la bandera de la paz. Él dejó una serie de lienzos, pintó miles de ellos, pero cientos de esta gran colección entre los años 20 y los años 30 aluden a su expedición por Asia Central, donde habría tenido contacto con estos seres del mundo subterráneo. Aparentemente un encuentro cercano que tanto Roerich como su mujer Elena habrían vivido en las montañas del Altai en Siberia. En esta pintura muestra a unos maestros que están saliendo del mundo subterráneo, estos intraterrestres, con un cofre que porta la piedra de Chintamani, una roca de poder que llegó de la constelación de Orión, que no en vano el humanista ruso pintó aquí, y que cada cierto tiempo, en época de crisis de la humanidad, la piedra resurge, o su mensaje, para tratar de advertirle al ser humano que puede y debe cambiar su futuro. Esta pintura que vieron hace un momento se llama Iluminando en la Oscuridad, esta se llama Lo Más Sagrado, es de 1933, y se puede apreciar a otros maestros con una copa y una flama encendida, que sería aparentemente esa piedra de Chintamani en un entorno de cristales en el mundo subterráneo. Esto puede sonar increíble, pero fíjense que Nicolás Roerich se basó en esta información para crear un símbolo que ha dado la vuelta al mundo. Porque de acuerdo a los viejos mitos de Asia Central, desde Orión, y esto cuentan los mitos de Asia Central, desde Orión, llega un caballo blanco llamado Lugta y trajo a 32 reyes, los 32 reyes de Shambhala. El último se llama Rudra Chakrin, y se supone que en su último reinado la humanidad vencerá la oscuridad, según las profecías del Kala Chakra. Este caballo que Nicolás Roerich pinta trae sobre su lomo un inmenso cristal que se separa en 3 fragmentos que más tarde recorrerán el mundo. Por eso, Nicolás Roerich, de su contacto con estos maestros intraterrenos y de la información de este mito de la piedra de Orión, de Chintamani, Chinta es pensamiento profundo en sánscrito, Mani es joya preciosa, él diseña este símbolo poderoso que todos ustedes conocen. El significado oculto de la bandera de la paz, que tuvo su momento cúlmine cuando el 15 de abril de 1935, 21 países, sobre todo de América Latina y los Estados Unidos, firman, con la anuencia de Franklin Delano Roosevelt, un pacto por la paz. Esto es mucho más interesante porque estos seres del mundo subterráneo, esta supuesta sociedad de misterio, estaría promoviendo cambios y transformaciones de un punto de vista muy sutil, de una perspectiva bastante silenciosa, para que la humanidad pueda cambiar. Aquí estamos en el Museo de Moscú, de los Roerich, y en su interior pueden encontrar cosas como esta, representaciones concretas que hablan de esta piedra que habría venido, como ya dije, de Orión. Y es en ese punto donde lo extraterrestre parece unirse al legado de estos seres. A estas alturas se preguntarán muy bien, ¿y de dónde vienen? ¿Quiénes son? Dijiste que son descendientes de una cultura perdida, pero ¿qué cultura? No lo sé. Pero estoy convencido que nuestra civilización no empezó con Egipto, no empezó con los incas, no empezó con Sumeria. Estoy convencido que alguna cultura anterior de una era dorada, hoy olvidada, podría haber engendrado una sociedad de misterio que ha sabido mantenerse en silencio hasta el día de hoy. Y no como algunas teorías de conspiración atribuyen a estos supuestos seres cosas terribles para la humanidad. Estoy hablando del mito de Shambhala, de esta hermandad blanca, de este mundo subterráneo que es tan difícil de comprender. A mí me pasó algo increíble que he dejado un poco para el final de esta exposición y luego pasar a sus preguntas si tenemos unos minutos. Esa visión que tuve en las selvas del Paititi, donde
esa criatura, ese ser, lo que me pasó y que realmente me sucedió, me hacía comprender que iría al desierto de Gobi, se cumplió el año 2007, cuando tenía ya 33 años. Habíamos recibido información de que había un lugar en el desierto de Gobi, en Mongolia, donde se supone, allí empieza el mito de Shambhala, y que en ese lugar había como una puerta, un lugar de poder. Y teníamos que acudir allí para investigarlo y comprender finalmente cuál era el mensaje que estos seres o esta información nos quería transmitir. Pero, ¿cómo peinar el desierto de Gobi? Porque es un desierto de 1.000.000 kilómetros cuadrados de superficie. ¿Cómo acercarse a ese lugar? ¿Qué lugar exacto se deseaba que visitáramos? Era bastante indócil. Y esa misma voz en la cabeza que me decía, espera, que la confirmación llegará muy pronto. Por mis viajes de difusión estaba en los Estados Unidos, en un programa muy conocido que se llama Despierta América. Este programa de televisión habla precisamente sobre una serie de temas muy interesantes y uno de ellos tenía que ver con el mundo subterráneo. Es un programa que lo ven más de 100 millones de personas y el periodista que me estaba entrevistando allí, Jesús Becerra, luego del programa de televisión allí en Miami, me dice, ¿sabes que acabo de estar en el desierto de Gobi, Mongolia? Y a mí los ojos se me abrieron. Impresionante. ¿Y qué hacías allí? Mira, yo acompañé a un escritor que se llama Glenn Mullen, un escritor canadiense, y nos llevaron a una zona del desierto de Gobi donde hace 200 años un monje habría encontrado un lugar que, según esta información, conectaba con otra realidad. El lugar estaba perfectamente marcado en un sector del Dorno Gobi. Así es que, ni lento ni perezoso, tomé esa información, tomé esa coordenada y regresamos a la expedición. Yo no creo en casualidades, las cosas se dieron así. Un lugar que representa el origen de esta historia que a muchos irrita, pero que tiene un mensaje hermoso, porque justamente Shambhala significa el lugar de la paz, el lugar de la tranquilidad. Iré al grano. Fuimos a este viaje, investigamos la historia de Dansan Rabja, que era el monje que habían citado, que luego de estar 108 días meditando en unas cuevas, según la historia, él despierta sus facultades psíquicas, sale de estas cuevas y, según la gente de Mongolia, empezó a curar a personas a distancia y tenía una serie de poderes extraordinarios que hasta el día de hoy es todo un mito en Mongolia. Es considerado el santo más importante de Mongolia. Y en medio de esa experiencia psíquica, Dansan Rabja, a quien ven en este cuadro, se encuentra con los señores de Shambhala, los maestros de este presunto mundo intraterrestre. Y ellos le dicen, custodia este lugar, crea aquí un templo, como ocurre con las polémicas apariciones marianas. Tienes que crear un lugar, tienes que construir algo. Y efectivamente se construyeron 108 estupas. Aquí estoy con uno de los lamas, un poco más joven, como se darán cuenta. En la medida que voy avanzando me voy deprimiendo más. Y este es el lugar del portal. Es un lugar que habitualmente no hay libros, no hay información en habla hispana que hablan de esto. Mi libro Intraterrestres creo que es el único que habla sobre este lugar donde tuvimos esta experiencia poderosa. Miren, no quiero que me tomen por loco lo que les voy a decir. Ya dije bastantes cosas. Pero cuando me tocó a mí entrar dentro de ese lugar, con los párpados abiertos, y no fue ninguna sugestión de lo que nos habían contado los lamas del monasterio de Kamar, porque le pasó al resto de mi expedición, empecé a ver mi vida con los párpados abiertos. Empecé a ver mi infancia, a mis papás, cuando mi madre tuvo cáncer y se curó de una forma increíble, mis épocas del colegio, cuando empecé con estos temas, cuando me despidieron del trabajo en el Perú, es decir, todo mi proceso, pero también empecé a ver cosas que yo no sabía de mí, que tenía miedos, tenía sombras, y yo vengo de una familia muy unida, sin ningún tipo de drama alguno, pero me sentí tan humano, tan inmerecedor de estar en un lugar como ese, y de pronto las imágenes cambian, y veo escenas, pero con los párpados abiertos, reitero, del futuro, cosas que iban a pasar y que han venido ocurriendo en mi vida personal.
incluso vi el momento como, siempre según estas visiones, como iba a morir. Y esto me produjo mucha angustia, porque era vivir simultáneamente todas estas cosas. Entonces en ese momento, y les advertí que dejé esto al final porque era muy fuerte, una voz en mi cabeza me dice, todo lo que estás viendo no es real. Dije, no puede ser, después de todo esto me dice que no es real. Y doble la apuesta y me dice, de acuerdo a la forma como ustedes miden el tiempo, eso no es real porque le llamas pasado y ya ocurrió. Y lo otro son posibilidades en el futuro que se van construyendo de acuerdo a tus decisiones. Lo que queremos decirte es que lo único real es este preciso momento. Y cualquier decisión que tomen en el preciso momento, en conciencia, no solo puede cambiar el futuro, que fue lo que escuché en ese momento. Es decir, si una persona cometió errores en su vida, le pasó una serie de cosas y los comprende y cambia, dice, bueno, yo tomé conciencia a los 40 o 50 años, de aquí en adelante voy a ser un mejor ser humano. Lo que me estaba diciendo es que si tomabas una conciencia tremenda, enorme, podías cambiar todo en todas direcciones. Y aunque no lo puedo explicar racionalmente, y me lo pensé mucho si iba a contar esta personal experiencia en una conferencia como esta, yo dije, me tengo que atrever, porque además del misterio, el misterio no solo se tiene que investigar, el misterio no solo se tiene que basar en conjeturas, en teorías, puede ser, tal vez, probablemente, fotografías, el misterio se tiene que vivir, tienes que atreverte a vivirlo, y una vez que lo vives, tienes que ser valiente, y lo digo bien, para contarlo, independientemente del escarnio o de lo que la gente pueda suponer. ¿Qué les voy a decir? Esa experiencia a mí me cambió la vida, porque independientemente de que algunas cosas uno las pueda saber por información, otra cosa es enfrentarlas. Luego encontramos la misma puerta, pero en Siberia, construida con el mismo mensaje, y hemos visto que este tipo de información está en diferentes santuarios y lugares de poder en el mundo que están tratando de recordarnos, están procurando recordarnos un mensaje. Obviamente después de Mongolia ya no pienso ni en el pasado ni en el futuro. ¿Se entiende? Ya no pienso en el pasado ni en el futuro. Pienso solo en ser un mejor ser humano en el presente. Creo que era el mensaje de la bandera de la paz, ahora que pasó lo de París y hechos de violencia que están ocurriendo en varias partes del mundo. Yo creo que si esta hermandad blanca existe, si estos seres intraterrenos existen, si esto es verdadero, yo no tengo ninguna duda, pero no les quiero condicionar, creo que el único objetivo que está detrás de todo esto es elevar la conciencia del ser humano y de recordarnos que por más que investiguemos misterios que están fuera de nosotros, contactos, vida en el universo, objetos de poder, civilizaciones perdidas, que todo esto, chicos, es un pretexto, es una excusa para recordar que esos misterios siempre estuvieron en nuestro corazón, al igual que la paz, que tiene que ver mucho con este asunto de Shambhala, que significa lugar de paz, lugar de tranquilidad. Así que en estos momentos en que el mundo está otra vez en vaivén por los acontecimientos de París y las posibles represalias de lo que ha sucedido, mi mensaje final en esta exposición es que al margen de lo que me pasó, al margen de lo que investigué, no hay que caer en la desazón, en el miedo, y ya que estamos juntos en un congreso de estos temas, recordar que estamos aquí por alguna razón. Queremos recordar quiénes somos. La paz no está fuera, la paz es un estado de conciencia. Y como he dicho siempre, y con esto termino, luego de tantos años de vivir esto desde mis 14 años, estoy convencido de que no somos seres humanos que tenemos que vivir una experiencia espiritual o mística. No. Somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana. Y si mi testimonio sirve para recordar por qué estamos aquí, podré decir misión cumplida. Eso es todo, chicos. Gracias. Empezamos con las preguntas. Gracias.
Hola. Has hablado de Machu Picchu. Sí. Y a mí me llama la atención la similitud de ese nombre con una cumbre que hay en Himalaya. Y como has visitado esa zona también, Sí. quisiera hacerte la pregunta, o sea, si tienes alguna referencia sobre la similitud de Machu Picchu y Machapuchara en el Himalaya. No he encontrado una similitud exactamente con ese lugar. ¿No se oye? ¿Pero lo conoces? Espera. Ahora sí, la tecnología. Sí, no lo conozco en persona. He estado obviamente en los Himalayas y todo, pero definitivamente hay muchos lugares en Asia que son escandalosamente similares a enclaves de poder, enclaves muy importantes que tenemos en el Perú o en Bolivia. Eso lo debes saber muy bien y obviamente no es una casualidad. De hecho, mucha gente me dice, claro, todas las energías desde un punto de vista esotérico que antes se encontraban en Asia, hoy por hoy se encuentran en los Andes. Y la única explicación más o menos racional para explicar todo ello es que el electrochorro ecuatorial se ha ido desplazando hacia el sur, la banda magnética que se estudia, como también la actividad de esta herradura que llamamos el anillo de fuego, que está más activa en el espinazo oriental que involucra a los Andes. Como los movimientos sísmicos que están ocurriendo recientemente, ha pasado en Chile, el día de ayer pasó en Córdoba, en la Argentina, es la parte más activa. Se cree que por eso toda esa fuerza, esa energía que siempre se ha encontrado en los Himalayas, ahora estaría aparentemente más viva en los Andes, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola, Aquí. ahí te veo, ¿cómo estás? Bien, gracias. El tema de los interterrenos está relacionado con el tema de las aberturas polares, que según dicen en 1947 podría haber llegado el contaminante de Estados Unidos, Richard Gere. Y que, por ejemplo, el bonaerense, que usted a lo mejor no puede conocer, Marcelo Martorelli, pues habla mucho de eso, de la tierra hueca, de los intraterrenos. Sí, bueno, yo tengo una opinión personal. A Marcelo lo conozco, es un tipo fantástico, ha hecho una investigación extraordinaria, pero una cosa es hablar del mundo subterráneo, intraterreno, y otra cosa hablar de una tierra hueca con inmensas entradas a través de los polos. El relato que aparece en internet del aviador estadounidense Richard Evelyn Byrd no es auténtico, es apócrifo, donde dice que va entrando pues en un mundo subterráneo con unas naves que le van acompañando y lo reciben los emisarios del imperio de Arianis. Todo eso es apócrifo. Es verdad que vio cosas anómalas, pero de allí a decir que estuvo en la tierra hueca, no lo creo. Se ha estudiado que nuestro mundo tiene un centro ardiente de hierro y níquel a más de 5.000 grados Celsius de temperatura. Las ondas CES, las ondas sísmicas, la constante gravitacional han demostrado que efectivamente no existe la tierra hueca. Ahora, de que nuestra corteza, que puede tener 33 kilómetros de espesor o más, tal vez unos 50, 55 zonas montañosas, más delgadas en la zona de los océanos, que puedan tener muchos túneles inmensos ellos, donde alguna civilización desconocida se pudo asentar, sí, pero que hay una tierra hueca, la acepción literal que se le ha dado con gente viviendo de cabeza, personalmente no lo creo, ¿no? Hola Ricardo, soy Jesús. Te quería preguntar, con relación a Shambhala, la fundación de Shambhala, los 32 seres que vinieron del cosmos, ¿tiene alguna relación o crees tú que tiene alguna relación o puede tener algún sentido para ti Sanat Kumara? Bueno, como sabes, la teosofía en el siglo XIX tomó muchas de estas informaciones de Oriente y consideró que Sanat Kumara podría ser como uno de los regentes o protectores de la humanidad, aunque también hay otras versiones un poco más críticas de que Sanat Kumara era como un manipulador o una entidad aparentemente tenebrosa. Como fuese, yo esto no lo puedo obviamente avalar, ni lo entiendo, no sé de qué se trata. Lo que sí puedo decir es que estos 32 seres son mencionados en el Kalachakra del budismo, son mencionados, la información está allí, y se supone que cuando termine el reinado del último, como ya mencioné, Rudra Chakrim, se produce, al menos para mí simbólicamente, hay que interpretar todo esto e hilar fino, se produce simbólicamente el despertar definitivo de conciencia de la humanidad. También hay un texto místico, esotérico, que es contemporáneo, que se llama Las Tablas Esmeraldas de Teotihuacán. No vayan a pensar que es un texto histórico egipcio, es un texto contemporáneo esotérico, donde allí menciona a estos mismos 32 seres
como los 32 mentores de la luz. Así que creo que puede tener alguna relación con todo ello. Lo de Sanat Kumara creo que mejor lo pueden explicar los miembros de la Sociedad Teosófica. Ellos lo han investigado y tienen su propia opinión, ¿no? Bueno, a continuación Ricardo saldrá fuera a firmar libros para quien quiera y a las 5 pero una pregunta más, una última pregunta. Última. El tiempo. El tiempo no existe. ¿Cómo estás, Hola? ¿Tú crees que el misterio merece ser perseguido? Absolutamente no. Yo creo que el misterio no se debe perseguir. Yo, como hablaba con un amigo que va a hablar el día de hoy, Lorenzo Fernández Bueno, un extraordinario investigador, hablamos en Sevilla, que estos temas no es para estar detrás de ellos corriéndolos como un perro o un gato. No se trata de esto, ni de buscar lo que está afuera para llenar un vacío existencial de los humanos. El objetivo de investigar todo esto es sencillamente entendernos más como seres humanos. Entendernos más como seres humanos. Y si esto nos ayuda, como ya dije, a entendernos más como seres humanos, redescubriremos que el principal encuentro cercano que teníamos que tener no era ni con pirámides, ni con extraterrestres, ni con intraterrenos, sino con nosotros mismos. Muchas gracias, chicos.